¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Fernando, continuando con estas pláticas acerca de la interpretación que tú has hecho de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, y desde luego mucho aportando desde tu propia experiencia en la redacción de esta ley y en la resolución de muchos conflictos derivados de esta aplicación. Y siguiendo con este artículo primero, me surge una duda que he escuchado en algunos foros de repente que tiene que ver con las contrataciones cuando son con cargo a recursos que derivan de proyectos o financiamientos que otorgan instituciones internacionales como el BID o el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos puedes decir sobre los procesos de contratación cuando son con esos recursos? Bien, lo primero que tenemos que decir es que en efecto es un complemento al presupuesto que tiene el gobierno mexicano y en esos precisamente casos sucede una cuestión muy interesante porque el artículo 28, fracción tercera de la ley establece que la contratación tiene que ser internacional abierta, es decir, tenemos que permitir que participen en esos procedimientos personas que no siendo socios o no siendo exclusivamente mexicanos, son miembros de estas organizaciones internacionales. Es decir, los tratados que tenemos con el BID, con el Banco Mundial, ¿no? El BIRF y con algunas otras instituciones de esta naturaleza, tiene establecido precisamente que si ellos prestan el dinero, pues que se permita la participación de estos sus integrantes. En ese tenor, entonces, al ser también un procedimiento abierto, hay que decir que no se va a aplicar la ley de adquisiciones, porque resulta ser que esos organismos internacionales, desde que se crearon allá, algunos de ellos después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron su propia normativa de cómo precisamente aplicar estos recursos en los procedimientos de contratación, tanto de adquisiciones como de obra pública, etc. Pues bien, México en aquellas épocas determinó que está bien que me prestes, pero yo quiero aplicar mi legislación nacional, situación que a los bancos pues, no les gustaba. Y en el tira y afloja se llegó a lo que hoy día se llama coloquialmente los documentos armonizados, es decir, parte de la normativa internacional de estas instituciones y parte de la propia normativa del país, ¿no? La federal. Pues bien, cabe decir que a partir de la reforma integral del 2009 les gustó tanto a estas entidades internacionales que hoy día esos documentos armonizados más se parecen a nuestra ley de adquisiciones que a la normativa del banco, ¿verdad? Pero curiosamente, repito, no se aplica la ley como tal, sino estos otros documentos que, por cierto, para quien le interese conocerlos, están precisamente en la página de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas y ahí tienen precisamente todos estos aspectos que hay que decir, algunos son para adquisiciones, para obra, para consultorías, es decir, hay también, dependiendo del procedimiento, distintas reglas. Correcto. Okay. En este caso, obviamente, es una oportunidad más para los proveedores para poderle vender al gobierno y utilizar esos recursos que le está otorgando. Es correcto, así como cualquier mexicano puede participar en un procedimiento en el que se ejercen recursos públicos mexicanos, también cuando hay estos otros recursos tienen, al ser un procedimiento internacional abierto, la posibilidad de participar. ¿Hay alguna otra excepción que no esté establecida en este artículo primero de la Ley de Adquisiciones? No, básicamente decíamos a partir del lo que dispone el artículo primero, donde en sus distintos párrafos establece estas exclusiones, diríamos que esta pudiera ser la única en la que se establece que no aplica la ley para la contratación. A ver, pudiéramos también hablar, si queremos en otro tenor, lo que dispone el artículo 16, pero básicamente ahí se refiere a que no aplica la ley porque las contrataciones se hacen en el extranjero. Y en esa hipótesis, evidentemente bajo los principios del derecho internacional público, nosotros no podemos ir a aplicar nuestra ley a extranjera para contratar lo que necesita el gobierno mexicano, como puede ser en un consulado, en una embajada, en un organismo internacional que se fuera del país. Pero ahí la exclusión, diríamos, en el primer párrafo de este 16 de la ley, es total. No aplica la ley, aplica la norma del país en donde se lleva a cabo la contratación. Un proveedor mexicano no le podría vender a una embajada mexicana en Nueva Zelanda, por ejemplo. Pues si se aplica la norma extranjera y si es mexicano, está registrado allá en Nueva Zelanda,
pues a lo mejor puede llevar a cabo alguna operación de esa naturaleza, pero recordemos que desde el punto de vista fiscal tendría que estar inscrito, ¿verdad?, en el régimen correspondiente. Entonces sí, puede ser que tenga una representación allá, pero sería ya casi una representación de una empresa neozelandesa de origen mexicano, ¿no? Ajá, o sea, sí, tal vez capital o socios mexicanos, pero ya es de aquel país. Sí, ya sería algo muy distinto. Pues Fernando, nos has aclarado mucho este tema, sabemos que hay mucho más por platicar todavía acerca de este libro y que contaremos con tu presencia para seguirnos explicando mucho sobre este tema tan interesante, y pues bueno, los esperamos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.